Vamos al texto del Evangelio, lo pongo aquí en dos diapositivas. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 20, leemos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo y tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús dijo a los saduceos, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Muy bien, entonces de esta bonita página del Evangelio, ¿qué podemos decir? Primero, en este pasaje, los saduceos quieren ponerle una trampa a Jesús, ridiculizando la creencia en la resurrección final. A esto Jesús responde con varios puntos que están aquí. Como dice, en esta vida, que es pasajera, hombres y mujeres se casan. ¿Por qué se casa la gente? Pues porque busca complementarse, compartir una dicha, compartir un proyecto de vida, esperan tener una familia, etcétera. Pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Entonces, fíjense, las decisiones que tomamos en esta vida son para resolver problemas, para compartir algo, para llenar un vacío, para compartir una dicha, etcétera. Pero en la resurrección, como decía Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene, nada le falta. En la resurrección se goza plenamente de Dios y tu corazón no necesitará complementarse con nada más. Porque si un humano te logra complementar en esta vida, imagínate Dios. O sea, no te podrá complementar Dios, no te dará la plenitud de dicha, de felicidad, pues entonces no sería Dios, ¿eh? Sería un Dios chafa, así como que me da una alegría pasajera, ¿no? Tenemos también, dice Jesús, y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el pasaje de la zarza, aludiendo pues al hecho de que para Dios todos viven, incluso aquellos que siglos atrás han muerto. Así que fíjense, tenemos sobre este evangelio. Jesús afirma que habrá una resurrección final y que se dará en orden al juicio de cada uno, aunque no se reduce a eso. Porque el juicio es solamente una etapa. Uno resucita, pasa por el juicio, pero lo definitivo es estar con Dios. Lo definitivo no es el juicio como tal, sino el compartir la eternidad con Dios. Los resucitados gozarán tanto de Dios que no tendrán necesidad de complementarse con nadie. Así como los ángeles gozan de Dios, los resucitados lo harán y por eso serán como ellos. Ajá. Cuando dice Jesús, los resucitados serán como ángeles de Dios, ¿a qué se refiere? Al gozo que los ángeles ya tienen de contemplar cara a cara a Dios.
Entonces, seremos como ellos porque contemplaremos a Dios cara a cara. Ujú. En cuanto a que si los muertos están vivos en la presencia de Dios, Jesús lo afirma recordando la expresión, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esta expresión solo tiene sentido si los muertos viven ante Dios. En efecto, para Dios todos viven. Ujú. Esto, fíjense, es importante y además como que este pasaje no le gusta a muchos protestantes, porque los protestantes dicen que cuando morimos nos quedamos dormidos, ¿verdad? No tenemos ningún tipo de experiencia hasta que Dios nos resucite. En cambio, en este pasaje Cristo dice que Abraham, Isaac y Jacob viven en presencia de Dios. Que yo sepa, Abraham, Isaac y Jacob no han resucitado, ¿o sí? ¿Alguno de ustedes sabe si ellos han resucitado? Pues no han resucitado. Sin embargo, gozan de Dios, están en presencia de Dios. Y hasta el Concilio Vaticano II nos dice a través de la Dei Verbum que a estos hombres, fíjense, también les podemos llamar santos, porque gozan de Dios. Por ejemplo, podemos decir San Abraham, San Isaac, San Jacob, aunque no estén vinculados al misterio de Cristo muerto y resucitado, porque vivieron antes de él. San Elías, San Zacarías, San Isaías, podemos reconocerlos como santos porque ellos vivieron conforme a la gracia que Dios les dio. Ajá. Y así, por ejemplo, yo estaba viendo cuando viví en Italia, durante mi tiempo de seminario, durante mis estudios de teología, cuando hacíamos las completas, que son las oraciones que se hacen en la noche antes de irse a dormir, íbamos a la capilla y hacíamos una letanía pidiendo a Dios y a los santos la intercesión por nosotros. Y en esa letanía se mencionaba a los santos del Antiguo Testamento con el prefijo san, algo que nunca he visto aquí en español. No sé si en España, ya Pilar ya nos dirá, pero aquí en México prácticamente no tenemos ese tipo de expresiones como San Isaac, San Jacob, San Isaías, San Elías, San Eliseo. El san lo reservamos para los santos que vivieron después de Cristo o durante la época de Cristo, como San Juan Bautista, ¿no? Pero no lo aplicamos comúnmente a los de antes, los que vivieron siglos antes de Cristo. Pues resulta que también se les puede decir. Ujú. Y el sentido es este, que para Dios todos viven. Y estos hombres y mujeres que vivieron antes de Cristo, claro que gozan de la presencia de Dios, lo contemplan cara a cara, aun cuando ellos todavía no resuciten. Entonces, pues eso no va en contra de la enseñanza de la resurrección final, porque habrá además resurrección final, pero no será cuando nosotros digamos, será cuando Dios lo determine. Ujú. La vida eterna es un plano de existencia diferente al nuestro, que es solo un plano terrenal, pasajero, pero en el que, gracias a la fe, podemos tener experiencia de Dios. Ujú. Tanto en una simple oración como incluso cuando participamos de la primera comunión de una sobrina, de un sobrino, etcétera. En la misa tenemos una experiencia real de Dios. Cuando recibimos un sacramento, la confesión, cuando comulgamos, tenemos una experiencia real de Dios. Ujú. Y no solamente cuando se tiene una experiencia mística, un arrobamiento místico, ¿no? Pues esas son experiencias extraordinarias, pero no son necesarias para la vida espiritual. Son regalitos que Dios da cuando Él quiere y a quien quiere, quizá una o varias veces en la vida, pero también puede ser que nunca se tenga una experiencia mística y sin embargo sí se tenga una dimensión mística de la vida, que es muy diferente. Ajá. Hombres místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, el maestro Eckhart, que fueron hombres que tuvieron experiencias místicas. Pero también tenemos muchos santos que hicieron de la vida diaria un encuentro místico con Cristo.
Y eso tiene mucho más valor. Ujú. Vemos que entonces Dios es muy creativo y se acerca a cada uno de nosotros de maneras siempre diferentes, esperando de nosotros la respuesta. Ujú.